En primer lugar, queremos agradecer la asistencia de los que estáis aquí en esta sala, de los que están en la sala de al lado, de los que están reposando los pasillos y simplemente dar unas cuantas consideraciones y ya dejaros con los ponentes. Cuando la Asamblea Provincial del Frente Cívico Somos Mayoría aprobó que el que os habla y el que tengo a mi izquierda, que es Julio, nos encargásemos de poner en marcha el foro social, cogimos la iniciativa con ganas y hemos visto que esta iniciativa ha ido creciendo día a día. En primer lugar, queríamos pediros disculpas por dos cosas, por los fallos que vaya a detectar y segundo, por los imprevistos. En los imprevistos, uno de muy última hora, ayer por la noche Alberto Garzón nos comunicó que debido al estado de salud de su madre, gravísimo, pues no podía venir. Habló con Julio, nos mandó un correo y automáticamente pues hicimos un asalto a mano armada, entre comillas, con la compañera Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid y miembro del Consejo Federal, que es la que ha tenido la capacidad y también ha tenido la virtud de sustituir a Alberto en este trance que él no podía estar con nosotros. Entonces, tener en cuenta que si Alberto Garzón hemos mantenido su nombre porque hasta el último momento pensábamos que podía estar con nosotros y ayer hasta las 9:15 en concreto de la noche no recibimos la confirmación de que no podía ser así. En segundo lugar, nuestro agradecimiento a todos los que están aquí trabajando de forma voluntaria, todo voluntarismo, desde los que están aquí controlando los elementos de sonido técnico, los que organizan, los que intervienen y los compañeros y compañeras que se han brindado y se han prestado a alojar a los participantes en el foro en sus casas. Se vuelve a demostrar que cuando tenemos espíritu solidario de autogestión, pues somos capaces de construir. El pilar básico de nuestra propuesta era el siguiente, que el foro fuera un lugar de encuentro donde los intervenientes estén cómodos, y esa es nuestra intención desde el primer momento. ¿Desde qué lo hacemos? Desde la libertad que les da al Frente Cívico Somos Mayoría, también el de Córdoba, el no presentarnos a ningún proceso electoral. Eso nos permite tender puentes y construir diálogos que de otra manera serían costosos y difíciles. Hay que participar en una organización todo obrero que comprenda la necesidad de la unión para luchar contra los patronos del Gobierno, es decir, todas aquellas personas que sean capaces de darse cuenta, sin pedirle otra reflexión, de que pertenecen al mundo de los explotados. Nosotros pensamos que la mayoría toma el poder cuando es capaz de constituirse en lo que nos une, que los agraviados no debemos nunca mirar con una mirada torva al compañero que nos pisa porque lo han empujado, sino al que está empujando. Y queremos cerrar en esta pequeña intervención con dos consideraciones. Hemos intentado hasta el último momento que la presencia femenina fuese más abundante. No ha podido ser porque múltiples de las compañeras a las que hemos recurrido tienen comprometida su agenda con las actividades de mañana del día 8 de la mujer trabajadora. Por ello, agradecemos aún más a aquellas compañeras que van a intervenir hoy y mañana su presencia en este foro. Por otra parte, hemos intentado no excluir a nadie que tuviese algo que aportar. En esta mesa y en este foro no van a estar sentados solamente aquellas personas que consideran que su religión les impide dialogar con otras. El resto están todos invitados a estar en el foro. Vuelvo a repetir, vamos a pretender que el foro sea un lugar de encuentro que ojalá entre todos seamos capaces de conseguir. Antes de finalizar, quiero haceros una invitación y una reflexión. Primero, que valoréis lo que está pasando en Córdoba en torno a una propuesta también colectiva y que es un poco una idea similar al foro actual, como fue la puesta en marcha de la acampada Dignidad en torno a la ocupación que hicimos hace unos meses en el Colegio Rey Heredia. Ahora mismo hay 14 compañeros en el juzgado, inculpados e imputados, y somos centenares los que nos hemos autoinculpado. Os invitamos que aquellos que no lo hayáis hecho todavía, cuando termine esta charla, pues rellenéis las hojas de autoinculpación y también os invitamos a que apoyéis aportando vuestro trabajo, vuestra voluntariedad y vuestra capacidad en todas las tareas del Rey Heredia. Y segundo, os invitamos a que os suméis a las marchas del 22 de marzo, las marchas de la dignidad que entre otros ha parido el Frente Cívico. Van a intervenir por orden alfabético, como he dicho, Julio Anguita, el primero, segundo será Pablo Iglesias, Juancho López Duralde, el tercero,
y Tania Sánchez, a la que le volvemos a agradecer su presencia, la cuarta. Me callo y cedo la palabra a mi compañero, camarada y, sin embargo, amigo, en estos tiempos que corren, Julio Anguita. Gracias. Cuando concebimos la idea de convocar este foro desde el Frente Cívico de Córdoba, tuvimos enseguida claro que una pregunta que ya es historia y que ha dicho ya Juan, ¿qué hacer? Es un texto escrito en el año 1903, en un momento de decisión en el que hay que escoger un camino u otro, entre lo viejo y lo nuevo. Ese qué hacer, esa pregunta ya se ha hecho reiterativa a lo largo de la historia y hay momentos en que decir, ¿qué hacer? Sin embargo, yo he querido situar ese qué hacer impersonal en un ¿qué hacemos? Los aquí presentes, ¿qué hacemos? Para lo cual mi intervención yo la he hecho por escrito, no voy a leerla. Se la he entregado a los dos demás miembros de la mesa, se le va a entregar a los compañeros y compañeras que mañana van a estar y, si se puede, se entregará a la gente para que lo que yo voy a decir lo podamos interpretar perfectamente desde el texto escrito, habida cuenta de la importancia que le damos a esta mesa y a las de mañana, para que se aquilaten perfectamente las palabras y los conceptos, de modo que si a la hora de interpretar algo, pediré por favor que se acojan al texto escrito, porque ha sido hecho milimetrando cada palabra. Pero en fin, voy a intentar desarrollarlo sin tener que acogerme directamente al texto escrito. Decía que yo he sustituido en mi intervención el qué hacer por el qué hacemos. ¿Y qué hacemos quiénes? Vamos a intentar ya definir el sujeto que va a responder a la pregunta. Pues para mí, los que estamos concernidos por esa pregunta son los siguientes. Los aquí presentes en el foro, los que estamos en esta mesa y los que mañana van a intervenir, todos y todas. En segundo lugar, los que hoy no están aquí, ni mañana tampoco, que por razones varias no han podido estar. En un caso como el de Alberto, porque su ausencia ha sido forzada, en otros casos porque ha habido también algunos compañeros y compañeras que a última hora consideraron que el foro no era el lugar donde ellos creían que debían estar. Pues bien, a pesar de ello, y teniendo en cuenta el ascendiente de su historia en la lucha, lo seguimos considerando como parte de ese ¿qué hacemos nosotros? Y en tercer lugar, el nosotros se refiere a la inmensa mayoría que en estos momentos está sufriendo las consecuencias de la crisis. Aunque no lo entienda así, aunque no lo vean, pero por el simple hecho de ser gente que sufre, que padece estos problemas, los consideramos de nosotros y con ellos hay que contar para él. ¿Qué hacemos? Clarificado esto, podemos abordar ya las siguientes cuestiones que se plantean en el escrito. Hay que plantear cómo hacemos esto. ¿Tiene valor este acto que estamos haciendo? ¿Para qué puede servir? Porque ¿qué es lo que tenemos enfrente? Esto ya es un lugar común, decir que estamos en una situación de excepcionalidad, que es una situación de excepcionalidad económica, social, política, cultural. Es más, yo me atrevo a decir en algunas charlas que estamos ante una crisis de civilización. Por tanto, esta situación no es normal, no es una crisis pasajera. No se va a solucionar con los brotes verdes. El problema es mucho más de fondo, de mucho mayor calado. Es decir, la situación está demandando un cambio de paradigma, de modelo, guste o no guste. No hay ninguna solución dentro del actual modelo. No la hay. Hemos llegado al final. Y por tanto, hay que acometer la tarea de construir. Para mí, el verbo construir es un verbo al cual le tengo especial cariño.
Personalmente nunca me han gustado las rebeldías sin causa. Quiero a los compañeros y las compañeras y a la gente rebeldes, pero rebeldes en nombre de un proyecto, de unos valores, de unas ideas y de unos principios. Por tanto, construir la otra ciudad, construir el otro mundo, construir el otro proyecto, es la tarea a la que todos nosotros queremos vernos abocados. Y de eso se trata. Pero también sabemos que la política, y esto es un acto político, yo afirmo muchas veces que es un arte agrario. Lejos de la política con mayúscula, el creer que por aquí meto una idea y me sale por la otra parte de la máquina. Es un trabajo propio de agricultores. A las tierras hay que desbrozarlas, hay que ararlas, hay que sembrarlas, hay que regarlas, hay que cuidar los brotes, ver cómo van creciendo, hay que recoger las cosechas. Es un trabajo de reflexión, de paciencia, de educación y sobre todo de tesón, de firmeza, de no variar nunca el ritmo hacia la meta que se quiere llegar. Por eso cuando la política se hace de improvisación, cuando se hace de a ver mañana qué vamos a decir a los medios de comunicación, se carece de proyecto. Cuando se tiene un proyecto, uno sabe perfectamente que tiene por delante una cosa, es el tiempo, y por tanto es la acción en el tiempo. Hemos asumido desde el Frente Cívico y por lo que yo conozco de las demás fuerzas aquí presentes, han asumido esa idea que es central. La política es un arte agrario, es un arte de tiempo. Y es más, cuanto más urgente es la necesidad de buscar soluciones, más tranquilo hay que ir. Es una paradoja, pero a veces el mundo funciona con paradojas. Si bien es verdad que estamos ante una situación en que el régimen de la transición agoniza y que lo que ellos han llamado Estado de Derecho está deshilachándose, hay algo nuevo y esperanzador en el panorama. España, según las informaciones recibidas hace unos días, es, junto con Grecia, el país que está a la cabeza de las movilizaciones. Porque en medio de esta ruina, en medio de esta visión de la política, tenemos mareas de todo tipo: sanidad, profesores, movilizaciones diarias de los estafados por las preferentes, crecientes intensidad de las luchas contra los desalojos, escraches, ocupación de centros oficiales abandonados y convertidos en lugares de atención social, cultural, educativa para la ciudadanía. El Rey Heredia de Córdoba es uno de los ejemplos. Luchas del barrio de Gamonal, huelgas de empresas en solidaridad con los compañeros de otras empresas, que esto ya es nuevo, porque empieza a volverse a hablar de solidaridad. Nos encontramos además con huelga de basureros y una respuesta cívica desusada. El que muchos ciudadanos de Madrid hayan entendido que la acumulación de basura en sus calles, con ese olor que apestaba, era necesaria porque estaban luchando por sus derechos, eso es un giro y un paso importantísimo. Empezamos a entender ya la lucha de los demás, aunque nos molesten sus consecuencias inmediatas. Los campamentos de la dignidad, que en otros lugares de la geografía española, en varios, se han empezado a desarrollar. El caso de Mérida, lo digo porque estoy viendo al compañero Manolo Cañadas aquí presente, ha sido paradigmático. Las acciones de los jornaleros andaluces y un largo etcétera, etcétera. Pero tenemos en el horizonte inmediato del día 22 de marzo un acontecimiento que puede ser, no estamos seguros, puede ser un hecho eje, es decir, antes de ese acontecimiento y después, puede marcar una época, las marchas de la dignidad. El nombre es hermoso, porque la dignidad es una virtud necesaria para la que el ser humano sea eso, ser humano. Sin dignidad no hay progreso, porque sin dignidad no hay lucha. La dignidad es el concepto fundamental que cimenta la condición de ciudadano o de ciudadana. Dignidad. Dignidad para tener una vivienda. Dignidad para tener un trabajo.
dignidad para tener educación, dignidad por ser todos intrínsecamente iguales. La dignidad es la palabra que está detrás de la Revolución Francesa y de las demás revoluciones que se han hecho en el mundo. Dignidad. La marcha de la dignidad, ese mismo nombre indica que estamos ante algo nuevo, porque la gente se mueve por comer, por tener un trabajo, pero hace falta una idea que los mueva. Esas grandes ideas han impulsado a la humanidad, la libertad, la igualdad, pero la dignidad es fundamental, que nos hace iguales, libres. Esa marcha de la dignidad que va a intentar ser un hito y que seguramente sus múltiples organizadores habrán diseñado, que al día siguiente hay que seguir desarrollándola porque el combate puede ser largo, y esta es la idea fundamental: el combate puede ser largo, pero podemos ir creciendo en intensidad hasta conseguir una nueva situación. Específicamente, yo considero que iniciaremos un camino de rebeldía, que lleve a las consecuencias que lleve, pero quiero marcar un dato distintivo. Somos rebeldes en defensa de la legalidad. Son ellos los fuera de la ley. Y voy a explicar esto. La Constitución de la Revolución Francesa de 1793, que da origen al mundo de libertades y democracia tal como lo hemos conocido o hemos estudiado, reconoce el derecho de la insurrección del pueblo ante el tirano. Pero es más, la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la que todo el mundo habla y todo el mundo dice que está defendiendo, en su tercer considerando dice que esos derechos fundamentales tienen que cumplirse porque si no, el pueblo se verá impelido a la rebelión. Es decir, la idea de la rebelión ante el tirano, la idea de la rebeldía ante la opresión injusta es natural, es legal, es legítima. Y desde ahí nosotros planteamos que somos rebeldes. Son ellos, los gobiernos, los que están fuera de la ley. Y esta idea es fundamental. Porque para la gente no es lo mismo luchar contra la ley que luchar a favor de la ley. Repito, son ellos los que están fuera de la ley. Nosotros luchamos para que se cumplan los derechos humanos y los documentos que hablan de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Aclarado esto, los que estamos aquí ocupamos un lugar en la lucha, una trinchera, como queramos llamarlo. Nosotros específicamente hemos asumido un lugar. No somos una fuerza política, no queremos serlo, ni tampoco somos la marca blanca de ninguna fuerza política conocida. No queremos serlo. Y lo decimos con rotundidad porque estamos convencidos de lo que queremos. Y desde ese puesto, que yo diría incluso de comodidad, en el que hemos querido ir directamente a hablar con la gente, a intentar trabajar para que esa mayoría vaya creciendo y condensándose en poder, en contrapoder ante lo que hay, queremos establecer un diálogo con los demás compañeros y compañeras que están en otras trincheras, pero yo considero que en el mismo frente. Esta es la diferencia. Estamos en el mismo frente, aunque en trincheras distintas. Y este foro ha querido ser el diálogo entre compañeros, entre co-luchadores. ¿Para qué y por qué? Sería mezquino, no, lo es, plantear que este foro se ha convocado para hacer una especie de contubernio en torno a no sé qué listas electorales, no sé qué proyecto. Nosotros no estamos en listas electorales. Los demás compañeros tienen todo el derecho, la legitimidad de ir a elecciones. Nosotros hemos optado por otro camino, pero en la misma lucha. Y esto es importante. Por tanto, desde esa posición, nosotros pensamos que esta gente que lucha y con la que nosotros estamos, porque también estamos en la calle, todos los que estamos aquí, cuando hay una manifestación, estamos en la calle. Es decir, somos parte de esa gente que está luchando, pero en este momento somos gente que visualiza un proyecto, cada uno distinto. Quisiéramos, en el momento preciso,
cuando se pueda. No hay prisa. Lanzar una idea de unidad. Lanzar una idea de compartir un proyecto global, no el mismo, metido en un reglamento o en unos estatutos. Lanzarle la idea a esa gente que hay en la calle de que empezamos a crear la imagen de un contrapoder, de la construcción de una alternativa, un mensaje de que otro mundo es posible, porque nosotros lo estamos demostrando. Este es el sentido con el que nosotros hemos convocado a este foro. Y tengo que decir que a tenor de que yo conozco de los presentes, los de hoy y los de mañana, con muchos de los cuales tengo una gran amistad y a otros los conozco a través de lo que hacen, que me siento cómodo. Me siento cómodo como Julio Anguita, pero también como Frente Cívico y también como ciudadano, porque estoy entre los míos. Y al decir los míos es que estamos ante combatientes de la misma trinchera. Y ese estoy entre los míos significa que tenemos muy claro quién no son los míos. Sabemos lo que no queremos, sabemos contra quién combatimos, sabemos a quiénes queremos derrotar. Y esa cosa que nos une permite la unidad hacia el otro. ¿Cómo podemos hacerlo? Respetando la particularidad de cada uno, pero buscando entre todos que nuestro pueblo comience a visualizar que hay una visión global, de una sintonía de voces, de propuestas que permitan iniciar el camino hacia una aurora, hacia una nueva situación. Y entre otras razones, estimamos eso porque creemos que con el tiempo que, como he dicho antes, de la política como ciencia y arte de la agricultura, no hay mucho tiempo para dilaciones. La batalla es tremenda. Nos jugamos muchas cosas. No es simplemente el puesto de trabajo. Hay algo más. Estamos ante un horror. Ya Vivian Forrester habló del horror. Estamos ante una situación tremenda. Termino. Cuando el Frente Monetario Internacional, en estos momentos en los que hay tanto parado, tanta situación de pobreza, tanta gente que pasa hambre, dice que debe continuar la reforma del mercado laboral y subir los impuestos indirectos, estamos ante la barbarie. Estamos ante los bárbaros, estamos ante la contracultura. Y eso exige de nosotros, por lo menos, intentar plantearle un frente y construir una alternativa. No solamente para luchar, sino para construir el mundo alternativo. Para eso convocamos el frente, para intentar escucharnos, dialogar tranquilamente, desde el considerarnos como hermanos que estamos en la misma pelea. Muchas gracias por haber asistido con los sacrificios que lo habéis hecho. Porque tengo que decir que estos compañeros y compañeras que han venido aquí se han costeado sus viajes. Y a base de la solidaridad y del sacrificio de ellos están aquí. No hay dinero para que puedan venir. Esto hay que saberlo y que se diga en el resto de la ciudad. Esto parece que por desusado no existe. Sí existe. Y así comienzan las grandes luchas. Muchas gracias a vosotros por venir conmigo. Muchísimas gracias, Julio, y a los compañeros del Frente Cívico por la invitación. Me la voy a jugar. Tenía preparada una cosa, pero la voy a cambiar un poco, porque me ha emocionado escuchar a Julio. Una vez en una entrevista me preguntaron qué opinaba de Julio Anguita y elogié lo que llamé altura política. En realidad trataba de adaptarme a lo que me dicen los compañeros de... ¿Cuándo? ¿Se me oye ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Hablo bajo? ¿Hablo alto? ¿Está correcto? Ok. ¿Ahora? Entonces me preguntaban en la entrevista por Julio Anguita y yo decía gran altura política, y en realidad no estaba diciendo exactamente lo que pensaba, estaba tratándome de adaptarme a lo que me piden los compañeros que
que trabajan conmigo el tema de la comunicación, que me dicen: Pablo, sé prudente, sé prudente. Y yo en realidad quería decir agallas, porque a mí eso en política me gusta. Y eso en política a veces tiene importancia y se ha teorizado. Ese calvo ruso que era más listo que el hambre y que no hay peor homenaje a ese cerebro prodigioso que convertirlo en camisetas o convertirlo en estatuas, convertir en una estatua a un hombre que nunca tuvo más de 2 o 3 camisas es la mayor humillación que se puede hacer contra un revolucionario, pero los mitos y los símbolos son así. Siempre elogió a un francés que se llamaba Danton y que hablaba de la audacia como un valor político. Eso tiene mucho que ver con las agallas. Normalmente, en política, ganan los prudentes y en algunos momentos excepcionales ganan los audaces. A mí me excitan particularmente los momentos excepcionales y creo que Julio es un hombre de esos momentos excepcionales. Esto tardé en comprenderlo, me lo enseñó un amigo que tiene que estar por aquí, al que no encuentro ahora, siempre tiene una mirada irónica y profunda, Manolo Monereo, que me enseñó a leer a Maquiavelo, al Consigliere del Príncipe, y que decía que hay cuestiones que en política son fundamentales, como la fortuna, como la prudencia, y en ciertos momentos, una cosa que es muy difícil de hacer casar con los que nos hemos tenido que reeducar en las cuestiones de género, la virilidad. Esto lo decía Maquiavelo. De hecho, a veces cuento, que esto es una putada enorme que les voy a hacer, que yo nunca me hubiera lanzado a esta locura de Podemos si no hubiera tenido 2 inspiradores, que son 2 dirigentes de Izquierda Unida que nunca supieron que me estaban inspirando. Uno de ellos es Manolo Monereo, que me enseñó a volar, y otro es Ramón Luque, catalán, por supuesto, que me enseñó a aterrizar. Y sin que ellos me hubieran enseñado ciertas técnicas sobre cómo pensar, hay cosas que no existirían. Audacia, Danton. Tania, que está aquí a mi izquierda, me mandaba el otro día una canción, me decía: escucha la letra, Pablito, a ver qué te parece. Y es una letra de un grupo Hoy me criticaba el Nega por haber puesto. El Nega es el vocalista de Los Chicos del Maíz y se metía conmigo por haber puesto en el Facebook esta canción, que es de un grupo así como muy malasañero, muy de clase media, Vetusta Morla. La letra se llama Golpe Perfecto y la letra dice: cambiaron paz por deudas, ataron nudos, cuerdas y la patrulla nos detuvo por mirar. Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro, quitarnos la sed. Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro, dejarnos sin ganas de vencer. Y es como, hostia, cuando lo leía, es la izquierda, esta es nuestra historia. Nos quitaron las ganas de vencer y nos quitaron la sed, nos quitaron el hambre. Pero por suerte la canción al final da un giro y dice ya vuelve la sed. La pregunta que yo os propongo para este debate es si queremos ser la izquierda o queremos ser la mayoría. Y no es fácil hacerse una pregunta como esta. Tiene que ver con la audacia, tiene que ver con las agallas, tiene que ver con jugársela, con estar dispuesto a que te insulten, a poderlo pasar mal. Sería muy fácil en un acto como este buscar todos los elementos que nos une y darnos muchos abrazos y centrarnos, ¿no?, en todas esas cosas que podría hacer a mucha gente preguntarse, pero bueno, ¿por qué si nos contáis exactamente lo mismo no hacéis exactamente lo mismo? Yo prefiero plantear una pregunta un poquito más difícil. Creo que existe una respuesta a si podemos ser mayoría. Parto de la base de que la izquierda, si es una religión, no me interesa. La izquierda tiene que ser lo que fue históricamente, un instrumento al servicio de los de abajo, un instrumento al servicio de la dignidad, un instrumento para poner la economía, en última instancia, al servicio de lo que es normal, de la dignidad de la gente, de los derechos de la gente, de que la gente pueda ser feliz. Es que en última instancia es tan sencillo como eso. Marx se puso a hacer cuentas en una pizarra y lo que pasaba es que de la pizarra salía sangre. ¿Qué implica poder ser mayoría? Pues
Asumir algo que no es nada bonito, asumir que nos quitaron la sed, asumir que nos quitaron el hambre, asumir que nos ganaron casi todas las veces y que, por lo tanto, un campo de batalla, que es el campo de batalla de la ideología, el campo de batalla del sentido común, eso que un italiano tan listo por lo menos como Lenin, que se llamaba Antonio Gramsci, llamaba el terreno de la ideología, el terreno del sentido común de época, el terreno que define cómo piensa la gente. Y eso no lo define la izquierda, eso no lo define ningún partido, ninguna fuerza política de izquierdas. Eso lo definen los vencedores a través de sus dispositivos y de sus aparatos de producción ideológica. Y eso es un campo de batalla. Y en una batalla de tanques, si no tienes tanques, pierdes la batalla. Y en una batalla de caza, si los MiG no son mejores que los F-18, no tienes nada que hacer en la batalla. Y en una guerra nuclear, si no tienes suficientes cabezas nucleares, no tienes nada que hacer en la batalla nuclear. Y en el terreno de la ideología, o asumes cuáles son las claves fundamentales que informan ese terreno de batalla, o tienes muy poco que hacer. Normalmente no hay nada que hacer. En este país hubo una serie de consensos que se cerraron en los reservados de restaurantes y que incluso presumieron de haberlo hecho en los reservados de los restaurantes, que se consagraron en la transición. Y a partir de ahí se construyeron buena parte de las estructuras ideológicas e institucionales que están por encima de las bases materiales de ese sistema. Y eso explica la clave de buena parte de las derrotas. No hay que buscar traidores ni hacer este tipo de lecturas en las que hay un pueblo en lucha, un pueblo en la calle, y entonces llegan 3 dirigentes de turno que son malvados y maléficos y traicionan a esas bases inocentes que se asumen a sí mismas como estúpidas porque siempre hay una serie de dirigentes dispuestos a traicionarlas. Formaba parte de una derrota mucho más amplia. Pero hay momentos en los que eso puede cambiar, momentos de excepcionalidad, ventanas de oportunidad, cuando el sistema tiene las contradicciones llegando a un extremo en el que es incapaz de reproducirse. Una de las bases de sostenibilidad política del régimen del 78 se terminó llamando Comunidad Económica Europea. Terminamos entrando en Europa, terminamos asumiendo los criterios de convergencia de Maastricht, que implicaba la destrucción de buena parte del tejido industrial de este país, la entrega de la soberanía monetaria y la venta, por aquello del déficit, la venta de buena parte de las empresas públicas y el patrimonio del Estado. Entramos en la estructura militar de la OTAN y en este país existían básicamente 2 partidos con capacidad de gobernar. 2 partidos que se turnaban, un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda. Y sobre esas bases ideológicas falsas y parlamentarias teníamos que situarnos los demás. ¿Qué era ser de izquierdas? Pues en última instancia estar a la izquierda de ese partido de centro-izquierda social-liberal que dice que es de izquierda pero que en realidad no es de izquierdas, aunque si quieres tener aspiraciones de gobierno te tienes que poner de acuerdo con ellos para que te dejen unas cuantas concejalías o unas cuantas consejerías, porque la política es en última instancia el arte de lo posible y esto es lo que hay, y no hay nada más. Y sin embargo, en momentos de excepción como este, yo creo que sí hay posibilidades de más cosas, porque han demostrado que el sistema se ha hecho inviable. Hay una, decía Julio, lo de si es que con el derecho estamos nosotros. Hay una leyenda que se cuenta a los estudiantes de Derecho, cuenta la leyenda que Federico II de Prusia estaba muy molesto con un molino que había delante que le tapaba la visión de sus tierras, entonces manda a un edecán a que le ofrezca al molinero el doble del precio del valor del molino y el molinero dice no. Y Federico II se presenta delante del molino y le dice: molinero, te ofrezco 4 veces lo que vale, dame el molino este que lo quiero demoler porque me molesta la vista. Y el molinero dice: no, este es mi fuente de trabajo, no lo quiero vender. Y le dice Federico II: pues yo que tú me lo pensaría, porque como te pongas tonto, mañana te tiro el molino y te enteras tú de lo que hay. Dicto un decreto de expropiación inmediata y te tiro el molino. Esa noche el molinero se presentó en Palacio con una orden judicial. Entonces, Guillermo II, Federico II le mira con cara de ¿cómo? O sea, que no vienes a entregarme el molino, y dice no,
vengo con una orden judicial que prohíbe cualquier decreto arbitrario de expropiación de mi molino, porque ha habido un juez que me ha dado la razón. Todo el mundo está aterrado, pensando en qué imprudente ha sido este molinero, qué imprudente ha sido ese magistrado, y es entonces cuando Federico II dice: me complace saber que todavía hay jueces en Berlín, y se va tan contento. Esta anécdota sirve para contar que cuando el derecho es tal, el derecho garantiza el principio de legalidad y garantiza la igualdad ante la ley, y que en última instancia el derecho sirve también para limitar a los poderosos. El problema es que en nuestro país ya no hay jueces en Berlín. Es absolutamente imposible, imposible. Nadie cumple el derecho en este país. Están entrando en crisis. Todas las políticas que se han aplicado por parte de los últimos 2 gobiernos no han servido para nada. Políticas fundamentadas en la deuda que decían, bueno, pues lo que hay que hacer básicamente son ajustes sociales. Básicamente lo que hay que hacer es pagar la deuda a partir de recortes. Por lo tanto, hay que abaratar el despido, y abarataron el despido. Por lo tanto, hay que rescatar con dinero público a los bancos y hacer que la deuda de este país pasara del 36% al 100% del PIB. Lo que hay que hacer es privatizarlo y externalizarlo todo. Lo que hay que hacer es reformas laborales para ponérselo difícil a los trabajadores. Y todo eso, en última instancia era para salir de la crisis y para que fluyera el crédito, pero no ha funcionado. Tenemos niveles de paro escandalosos. La degradación de los servicios públicos no tiene precedentes en este país. Hay gente que incluso teniendo trabajo es pobre. Es pobre. Se supone que una de las claves del pacto que inaugura las constituciones europeas después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se inspira la Constitución española, son pactos sobre el trabajo. Lo que garantiza el acceso al bienestar es tener un trabajo. Si alguien tiene un trabajo, puede pensar que puede pagar la luz, la calefacción y tener cosas en la nevera de su casa. Eso se ha terminado. Es Cáritas quien dice que hay un cuarto de los ciudadanos de nuestro país son pobres, y que si se siguen aplicando, esto lo dice ya Intermol, las mismas políticas que se han aplicado hasta ahora, en 2025 habrá 8 millones de personas pobres en nuestro país. ¿Eso qué quiere decir? Que vivimos un momento en el que el consenso ha estallado por los aires. El problema de la corrupción no es que tenga que ver con las manzanas podridas, no es que hay corrupción en todas partes, es que la corrupción se ha convertido en una forma de gobierno. Es que existe, en última instancia, una casta política a la que no le afectan los recortes, que son ladrones, que son mangantes, que tienen sueldos de 8.000, de 9.000, de 20.000 euros, que tienen sanidad privada, que pueden llevar a sus niños a colegios privados, que tienen 5 coches en su chalet, a los que no les afectan los recortes y son en última instancia los que gobiernan directamente o por delegación. Buena parte de los que gobiernan no se presentan a las elecciones, pueden sobornar con maletines llenos de dinero a esa casta política. Y eso ya lo entiende buena parte de la gente. Existe una mayoría social que considera que buena parte de la casta política y buena parte del poder económico forman parte del problema. La pregunta es, ¿cómo convertimos esa mayoría social en mayoría política? Y aquí es donde empiezan las dificultades. ¿Con nuestra identidad? ¿Con nuestras banderas? ¿Con nuestro estilo? ¿Con nuestra aspiración a un 10, a un 11, a un 12, a un 13, a un 14% de los votos? ¿O asumiendo que las reglas del juego en el campo de batalla ideológica implican la disputa por el sentido común? Yo recuerdo las enormes dificultades que tenía al principio la izquierda europea para entender lo que estaba pasando en América Latina. El desprecio eurocéntrico con el que se calificaba a algunos dirigentes latinoamericanos y se les llamaba, que es que tiene narices que alguien desde la izquierda europea se atreviera a llamar con desprecio populista a quien en América Latina era capaz de hacer lo que no fue capaz de hacer la izquierda europea después de la Segunda Guerra Mundial en ni un solo país de Europa Occidental. Y eso tenía que ver con la disputa de los marcos, con hablar para la gente normal, con que hay gente que a veces te dice: yo no sé si soy de izquierdas, yo no sé lo que soy políticamente, pero quiero ser decente y lo que estáis diciendo me parece coherente, me parece normal. Estoy de acuerdo con vosotros en que nos gobierna una casta de gentuza. Es un lenguaje sencillo, es un lenguaje básico. No hay que utilizar grandes diagnósticos, grandes palabras, pero sí buena parte de las claves
tácticas y de audacia que implica asumir que en los momentos de excepción el lenguaje que sirve para derrotar al enemigo no es el lenguaje de tu propio ombligo, no es el lenguaje de tu propia identidad, no es el lenguaje de los carnés de partidos, no es la respuesta. ¿Habéis visto? Se mencionaba aquí la vida de Brian, Frente Judaico Popular, Frente Popular de Judea, Unión Judaica Popular. ¿Os imagináis que en la película se unen todos? ¿Hubiera cambiado algo? Hubieran sido exactamente igual de ridículos, porque son ridículos todos ellos. La clave de la unidad no está en que se unan los que están de acuerdo con un carné, con los que están de acuerdo con una bandera, es conseguir que el hilo rojo de la unidad popular opere políticamente. Unidad es lo que vimos en Diagonal, unidad es lo que hemos visto en la Marea Blanca, unidad es lo que hemos visto en la Marea Verde, cuando cientos de miles de familias están defendiendo los servicios públicos, entonces, claro que traducir eso en una forma política puede operar. Yo no creo que ninguno tengamos la respuesta definitiva a eso, creo que todos trabajamos humildemente con las fuerzas que tenemos, pero creo que en estas jornadas, que en este encuentro tenemos una magnífica oportunidad, no solo para preguntarnos quiénes somos, porque yo estoy cansado de preguntarnos quiénes somos, sino para preguntarnos si podemos ser mayoría y qué podemos hacer para lograrlo. Muchísimas gracias. Bueno, decía que, aunque no lo parezca, hablamos poco entre nosotros. Más bien nos comunicamos a través de los medios de comunicación, y en ese sentido pues creo que foros como este pues son verdaderamente interesantes, ¿no? Cuando se hablaba del título de este debate, ¿qué hacer o qué hacemos?, yo recordaba cuando comenzamos con EQUO, algunas personas que provenimos del activismo social, algunos del activismo ecologista, otros sindicalistas, gente metida en la cooperación al desarrollo. Bueno, yo creo que a muchos les conocéis porque en Córdoba pues, hay un grupo muy activo de EQUO y realmente lo que tratábamos era de dar respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacer ante pues una serie de frustraciones que nosotros teníamos ante la situación política que vivíamos y que luego se ha manifestado de una manera mucho más evidente a través de movimientos como el 15M, etcétera, etcétera, ¿no? Yo mismo recuerdo que nosotros, yo mismo cuando comencé toda esta reflexión, que fue después de la cumbre de Copenhague, cuando protestamos ante unos jefes de Estado que realmente pues, eran más o menos esperanzadores, porque a Obama le acababan de venía de recoger el Premio Nobel de la Paz, estaba Zapatero, etcétera, etcétera, y básicamente pues, se nos dio un portazo y se dijo, bueno, el movimiento ciudadano fuera, vosotros a la cárcel, nosotros vamos a decidir aquí y vamos a decidir en contra de vosotros y en contra del planeta, ¿no? Y esa es la pregunta que nos planteábamos, ¿no? Bueno, ante esta situación de impotencia, ¿qué podemos hacer? Y eso es realmente, yo creo, lo que desde nuestro punto de vista en este debate nos gustaría reflexionar, ¿no? Evidentemente hay tres crisis, al menos en nuestro país. Las encuestas del CIS lo manifiestan muy claramente. Los ciudadanos expresan como primera preocupación el paro y como segunda preocupación la corrupción, y a ello le siguen la situación económica y los partidos políticos. Esto pone en evidencia la realidad del sufrimiento que genera la crisis económica y social, una de las crisis. Hay una segunda crisis, que es la crisis política, y hay una tercera que no sale en las encuestas, pero que para nosotros es muy importante, que es la crisis ecológica. Creemos que la crisis ecológica es un elemento troncal y, desgraciadamente, en muchas ocasiones olvidado u omitido, y que, sin embargo, debemos tener en consideración a la hora de analizar por dónde deben ir las respuestas a este modelo o a esta situación que nos ha traído aquí. Nosotros tratamos de dar respuesta a esa pregunta, ¿qué hacer? Y por eso, ante la crisis política, lo que planteamos son una serie de cambios en la forma de hacer política, tanto desde el punto de vista de la legalidad existente como desde el punto de vista de la actividad, de la acción de las organizaciones políticas, ¿no? Y en eso es en lo que
en lo que estamos trabajando de una manera permanente. Por un lado, planteamos, como digo, cambios en la legalidad. Es necesario cambiar la ley electoral. Esto es una reivindicación que viene de atrás, que es compartida por mucha gente, salvo por los dos grandes partidos, y que, sin embargo, pues parece que no acaba de cerrarse, que no acaba de cambiarse, ¿no? Y luego, además, nosotros, en la actividad de los partidos, creemos que hay que cambiar muchas cosas, porque no es casualidad que la política y los partidos sean percibidos por una parte relevante de la opinión pública, por una parte de la ciudadanía, más como parte del problema que como parte de la solución. Y en ese sentido, los cambios en la forma en la que se elaboran las listas, el que la ciudadanía pueda participar. Nosotros estamos en medio, desde luego, de un proceso de primarias abiertas en los cuales se ha podido presentar quien ha tenido una voluntad de hacerlo y ha podido votar quien ha querido hacerlo. Creemos que eso es verdaderamente relevante. Y hemos tomado otras iniciativas en ese sentido porque creemos que hay que recuperar el interés de la gente hacia la política, el interés de la gente por la política. Y para eso, todos y todas tenemos que poder tocar, percibir, tirar los muros de los partidos y que la cosa se abra y que todos veamos pues, que podemos hablar, que podemos relacionarnos, que podemos ir en listas, que podemos votar por aquel o aquella que realmente creemos que debe representarnos, y creemos que eso es muy importante, ¿no? Incluso más allá, hemos ido más allá y en ocasiones hemos planteado la apertura de nuestro voto, de nuestro único diputado, a la ciudadanía, para que nos ayuden a decidir qué debemos votar ante, por ejemplo, la ley de transparencia política, ¿no? Esto son respuestas que creemos que hay que dar ante la primera de las crisis, que es la crisis política. No podemos seguir haciendo política como se ha estado haciendo hasta ahora. Estamos en un momento distinto, hay unas herramientas diferentes, hay una desconfianza de la ciudadanía, y eso, si queremos que la política siga valiendo, y nosotros creemos que la política es una herramienta imprescindible, hay que cambiarlo. También estamos de acuerdo en que, evidentemente, las formas, que nosotros decimos, las formas son el fondo, las formas son importantes, pero también el contenido, porque también venimos o estamos en un país en el cual hemos vivido juntos y juntas, en algunas ocasiones, pues movilizaciones que han tenido como consecuencia el cambio de gobierno. Eso lo hemos vivido ya. Lo vivimos en 2004, cuando yo considero o creo que el movimiento contra la guerra de Irak es el que derrumba al gobierno de Aznar. Yo creo que fue la calle la que tiró al gobierno de Aznar y la que le dijo, váyase, señor Aznar, paradójicamente, ¿no? Sin embargo, luego, el gobierno que vino, pues, al menos desde el punto de vista de los que hoy estamos en ECO, pues fue decepcionante para nosotros, porque a pesar de haber sido puesto allí por un movimiento ciudadano y por un movimiento popular, sin embargo, en muy poco tiempo, pues empezó a hacer la misma política que habían hecho los anteriores, ¿no? Y aquello culminó pues con la modificación de la Constitución, el artículo 135, que, bueno, pues, que realmente de alguna manera fue el poner el límite al déficit como el valor máximo de la política económica, algo que desde luego nosotros discrepamos radicalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nosotros no es suficiente para nosotros con decir somos la mayoría, tiene que haber un cambio. Nosotros también queremos saber cómo va a ser ese cambio y qué se va a hacer, porque es importante qué se va a hacer y cómo se van a hacer las cosas si conseguimos ese cambio, ¿no? Y de ahí que nosotros lo que hayamos planteado pues sea una serie de puntos que para nosotros son relevantes y que creo que tengo un poquito de tiempo para hablar de ellos, ¿no? Precisamente en este proceso de participación, nosotros lo que hicimos fue proponer a nuestras bases que nos dijeran cuáles son aquellos elementos programáticos que consideran prioritarios, ¿no? Hicimos una priorización y estos son puntos que nosotros consideramos clave y que creemos que son relevantes a la hora de conformar, digamos, una visión de hacia dónde debemos ir, ¿no? Porque para vergüenza de este país, por ejemplo, por si ustedes no lo saben, la única central nuclear que se ha cerrado por voluntad de un gobierno la cerró un gobierno de derechas.
Es decir, el gobierno de Zapatero, por ejemplo, que pudo haber cerrado la central nuclear de Garoña, no la acabó de cerrar y hoy seguimos arrastrando ese debate, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros no todo es igual. Nosotros queremos cambios reales, queremos que realmente, cuando consigamos ese cambio, que detrás de ese cambio pues haya una política diferente, ¿no? Y en ese sentido voy a pasar muy rápido por esas propuestas que nosotros hacemos y que para nosotros son prioritarias. Y la primera es, lógicamente, la transición hacia un nuevo modelo energético. Creemos que el modelo energético es troncal en las crisis en las que estamos inmersos. En nuestro país se gasta, y de esto no se habla porque no interesa hablar, pero cada año nos gastamos 50.000 millones de euros en importar hidrocarburos de terceros países. Por eso el gobierno de Rajoy en este momento está con una fiebre del oro negro, buscando petróleo donde pueda, y al mismo tiempo está eliminando la posibilidad de desarrollar un modelo energético basado en las fuentes que nosotros tenemos, que son el sol, el viento, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ese cambio de modelo, que además es un cambio profundamente político, muchas veces se nos dice, no, es que el cambio de modelo energético es un cambio, el modelo energético o la discusión energética es tecnológica. Nosotros decimos, no, es política, porque lo que hay en juego es una discusión entre el oligopolio, que en este momento controla la energía, y un modelo mucho más abierto, basado en energías mucho más libres, más descentralizado, y por lo tanto, finalmente, si conseguimos un cambio de modelo energético, conseguiremos un cambio de sociedad. Y eso para nosotros es clave, porque además el modelo energético está detrás o delante de la crisis ecológica tan brutal en la que estamos, que se manifiesta de muchas maneras y entre otras en el cambio climático, pero también tiene que ver con la crisis social, porque el número de empleos que se genera por kilovatio producido es mucho mayor si lo hacemos de fuentes renovables a que si lo hacemos de nuclear, que es la que menos empleo genera. Y por lo tanto, todo tiene una vinculación, y además no olvidemos que aquellos que se ven más afectados precisamente por las consecuencias de ese cambio son los que están más expuestos, los más desfavorecidos en aquellos países precisamente más pobres, ¿no? En segundo lugar, abogamos por una reforma fiscal para hacer la fiscalidad verdaderamente progresiva y redistributiva. Creemos que la reforma fiscal es clave. Si estamos defendiendo lo público, tenemos que defender también una captación de ingresos relevante, que sea capaz de mantener esos servicios públicos, ¿no? En tercer lugar, algo que se dice en la Constitución y que, sin embargo, no se cumple, que es garantizar de manera efectiva derechos básicos, como el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, la educación o la sanidad. Esto es un aspecto para nosotros clave, ¿no? Hay un elemento, el cuarto, que decidido por digamos, nuestra gente en cuanto a prioridad, que tiene que ver con la corrupción, o más bien contra la corrupción. La corrupción es un elemento fundamental que está detrás de la desconfianza de los ciudadanos de la política. Y nosotros, en ese sentido, creemos que una ley de transparencia que afecte a los partidos políticos y que realmente sirva para combatir la corrupción es clave. Es imposible vivir en un país en el que cada mañana te estás levantando, poniendo la radio y escuchando un nuevo escándalo de corrupción. No hay nadie que pueda confiar en una actividad en la cual constantemente están saliendo esos escándalos, y eso se tiene que cortar, y se tiene que cortar de raíz. El siguiente aspecto que para nosotros es importante es el impulso al empleo en los sectores que nosotros llamamos de la economía verde. Creemos que nuestro país, creemos que España es un país rico en potencial ecológico, en potencial verde. Agricultura ecológica, energías renovables, transporte sostenible, son sectores en este momento muy marginales, pero creemos que nuestro país debería apostar por un modelo en este sentido, y que sería una locomotora en la apuesta por este modelo para sacarnos de la crisis del empleo, porque según la Oficina Económica del Gobierno de Zapatero, los sectores de la economía verde pueden generar hasta 2,7 millones de empleos en nuestro país. Por lo tanto, no sé a qué estamos esperando, no sé a qué está esperando el Gobierno para realmente poner en marcha políticas de este tipo, ¿no? Somos favorables a cambios en el funcionamiento de los partidos que garanticen la democracia interna y la transparencia en su funcionamiento. Ya me he referido a esto. Apostamos por una auditoría de la deuda
que permita evaluar parte de la deuda ilegítima, de la deuda española, fundamental y cuestión a llevar en las próximas elecciones europeas. Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía, es decir, facilitar que las ILPs lleguen a los plenos del Parlamento, reducir el número de firmas necesarias para las ILPs, utilizar el referéndum. Casi no se utiliza el referéndum como herramienta en nuestro país. Es decir, abrir mecanismos de democracia directa, imprescindible. Y el penúltimo elemento es un elemento que creemos bastante novedoso y que se está moviendo, lo están moviendo los movimientos sociales cada vez con mayor interés, que es el tema de la renta básica, el ir hacia un modelo de renta básica. Sabéis que la renta básica es que todos los ciudadanos y ciudadanas, por el mero hecho de serlo, reciban o recibamos un pequeño sueldo que permita a todo el mundo, por lo menos, vivir con dignidad. Creemos que es una propuesta bueno, pues que por lo menos nos ayudaría a evitar las bolsas y las situaciones de miseria. En fin, estos son algunos de los aspectos que nosotros proponemos. He bajado un poquito al contenido porque, insisto, yo creo que es relevante no solo hablar de cómo lo hacemos, que es muy importante, de las formas, que insisto, para nosotros son muy importantes, de abrirnos, de recuperar la confianza de la ciudadanía, pero también tenemos que hacernos la siguiente pregunta, que es, ¿nos juntamos pero para hacer qué? Y yo creo que eso también tiene que estar sobre la mesa, y creo que es muy relevante para evitar que volver a caer en la frustración y en la melancolía de conseguimos cambiar al gobierno, pero el nuevo gobierno al final está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que esto pues, es algo que tenemos que discutir, que tenemos que profundizar y que tenemos que seguir ahí, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que ante la pregunta de qué hacer, pues nosotros desde ECO estamos haciendo, y queríamos compartir con vosotros y con vosotras y ponerlo a debate en la mesa. Y por supuesto, por nuestra parte, pues como decía al principio, encantados de estar en este foro, de participar. Ojalá que podamos seguir dialogando, hablando, compartiendo proyectos, compartiendo propuestas. En muchas ocasiones ya, como ha dicho Julio, coincidimos en la calle, y bueno, pues este es un proceso en el que apostemos por las coincidencias y bueno, pues sigamos adelante confluyendo y buscando puntos en común. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer el atraco, ¿no?, que se me ha hecho. A mí me habían invitado a la mesa de mañana de la primera hora. Estuve también en el encuentro que hubo en Rivas, que para los que no lo sepáis, pues es la ciudad donde yo vivo, donde yo me he criado desde los 4 años y donde he sido concejala de Izquierda Unida antes de ser diputada. Y la verdad que venía encantada. Y bueno, este último atraco me da rabia porque es motivado por una situación de un compañero dura, al que le mando un abrazo, y porque estoy segura de que todos vosotros queríais estar con Alberto, y que Alberto habría querido estar aquí, pero aún así pues me da a mí la oportunidad de hablaros, que la verdad que siempre es un honor. Bueno, como Pablito me ha mencionado, pues me obliga a mencionarle, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle en la vida? A él y al Nega. A lo mejor vosotros no lo sabéis, pero Vetusta Morla, que es un grupo que él dice malasañero, con cierto nivel de desprecio, en realidad es un grupo al que yo conocí porque actuaron en el tercer concurso pop rock de Rivas, donde una época en la que yo era todavía adolescente y era bastante más joven que ahora, y luego tuve el honor, en el 10º aniversario de mi ciudad, siendo ya concejala de Cultura y Fiestas, que inauguraran el nuevo recinto ferial justo el año que les dieron el premio Revelación de la Música, ¿no? Y si el Nega y Pablito lo escucharan con más cariño, sabrían que no es un grupo de malasañeros pijos, sino que es un grupo de gente hecha a sí misma, que grabaron su disco de mayor éxito con sus propios medios, que promocionaron su gira currando entre ellos con sus colegas que se descargaban los camiones,
En definitiva, donde quiero llegar es que a veces les ponemos etiquetas, también los molones les ponen etiquetas a la gente sin saber nada de quién son, y creo que es un error. Y dicho esto, es verdad que la canción es reveladora también por quién es el grupo, ¿no? y porque señala una generación y un grupo de gente que yo creo que vamos, o van también los que vienen por detrás de nosotros, a ser claves en el futuro de este país. Y ya que os habéis reído y que os habéis movido un poco, voy a hacer otra gracieta. ¿Cuántos de los que estáis aquí nacisteis en el 96? ¿Uno? Se te convierte en un vampiro directamente. Bueno, menos él, que está ahí al fondo y que nació en el 96, sí que me encanta verle aquí. Muchas gracias por estar. Todos los que estáis aquí, que no nacimos en el 96, sabemos que en el 96 ganó por primera vez las elecciones en este país el Partido Popular. Y si recordáis, aquel año la broma más típica durante un montón de meses fue que parecía que habían hecho un pucherazo y que nadie les había votado, ¿no? Porque nadie reconocía ni en las encuestas previamente ni posteriormente que hubiese ganado al Partido Popular, y sin embargo no solo ganaron, sino que iniciaron una cosa que en Madrid la hemos sufrido con mucha dureza, que es un cambio profundo del pensamiento colectivo y del sentido común, ¿no? Y aquello sucedió, yo creo que sin que muchos de nosotras y muchos de vosotros lo supiéramos, ni lo intuyéramos, ni lo oliéramos. O sea, nos atropelló, nos pasó por encima, y cuando nos quisimos levantar, pues estábamos como un surfista que se la lleva una ola, que se levanta sin saber dónde tiene la cabeza y dónde tiene los pies y dónde está mar adentro y dónde está la tierra. Pero es importante saber que en ese mismo año nacieron, en el 96, la gente que este año cumplirá 18 años. Esa gente que en las próximas elecciones, tanto las europeas que se celebran este año como las municipales, las autonómicas y las generales que se celebrarán al siguiente, por primera vez se incorporan a lo que se llama eso, grupo electoral o masa electoral que va a votar. Y es importante pensarlo porque ahí hay toda una gente que solo ha vivido una realidad de este país que no es la que hemos vivido nosotros, que no conoce la bola de cristal, que no... Vosotros sí lo conocéis todos, la bola de cristal. Pues hay mucha gente de este país que no lo conoce, pero lo que sí conocen es una de las claves por las que yo creo que hoy podemos hablar de una base o de una semilla que hablaba antes Julio también, con esa símil maravilloso sobre la agricultura y la política, que es una posibilidad de cambio del sentido de la mayoría social. Y la clave de ese cambio, yo creo que es importante pensarlo y reflexionarlo bien, porque a veces yo creo que la izquierda tiene un comportamiento pendular en el último tiempo, pasa de la euforia al sentimiento de derrota absoluta sin transición, ¿no? Y conviene no pasar a un sistema de euforia que nos haga no ser capaces de analizar bien lo que pasa, porque si no lo hacemos bien y no lo pensamos bien, no entenderemos una nueva derrota. Decía que esas generaciones están en una situación que yo creo que es la clave de ese cambio de mayoría social y de esa posibilidad y de esa potencialidad de cambio del pensamiento común, que ahora sí, no como fue en el 96, se huele, se intuye, se teoriza, se reflexiona, se piensa, ¿no? Y es una sensación profunda de engaño. Las generaciones más jóvenes, los que hoy tienen 18 años, pero también los que tienen 20, los que tienen 25, 30 años, las mías casi por los pelos, sobre todo es una sensación de estafa, de hemos cumplido con todo el protocolo, hemos cumplido con todas las obligaciones que se nos ha exigido y no tenemos ninguna posibilidad de tener un desarrollo. Pero eso no genera una transformación en sí mismo, lo que genera es lo que se refleja en las encuestas y que viene... Hay un blog en el diario.es que se llama Piedras de Papel,
que escriben varios sociólogos de temas de actualidad y analiza muy bien lo que está pasando. Y hay un artículo sobre la nueva mayoría social, creo que se llama así exactamente, una nueva mayoría social, que señala una cosa que también yo la he discutido mucho con el amigo Manolo Monereo, ¿no? Que es esa, ¿dónde está la clave del potencial cambio? Y la clave del potencial cambio no está en unas encuestas que dan muy buenos resultados a determinadas organizaciones, entre ellas la mía, y por supuesto estamos encantados de ello, ¿cómo no? Sino que la clave está en que refleja una mayoría muy amplia de gente abstencionista, de gente que no siente representada por nadie, que no se encuentra representada por nadie. Y esa mayoría social es la que tiene el potencial de transformar este país. Y si los que nos juntamos en espacios como este, si los que nos reclamamos de la izquierda, en última instancia el objetivo último es transformar este país y recuperar un cambio definitivo y recuperar un modelo distinto y un sueño de un país mejor, tendremos que empezar a reflexionar colectivamente en esa clave, en que uno de los elementos fundamentales son los bloques de abstencionistas y los bloques de gente que no se siente representada. Y decía Julio que a él le gustaba mucho la palabra, el verbo construir, y que parte de la voluntad de foros como este son construir espacios y construir un proyecto colectivo y un camino al andar, ¿no? A mí me gusta más la palabra sembrar, el verbo sembrar, más que construir, porque construir, al fin y al cabo, si uno sabe la técnica, da igual lo que pasa a su alrededor, que puede levantar un muro, pero sembrar no es independiente de lo que pasa a su alrededor. Por mucho que uno conozca la técnica, el suelo puede ser malo, el aire puede soplar en una dirección equivocada y no llegar las nubes, puede no llover, pueden pasar muchísimas cosas que pueden modificar y que pueden no conseguir que el brote salga como tiene que salir. Y creo que estamos en un momento más de pensar en sembrar que en construir. No se trata de pensar qué hay que hacer, y yo en eso comparto parte de lo que ha escrito en su papel Julio y lo que ha dicho, ¿no? La reflexión más importante es qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros y nosotras? ¿Tenemos capacidad de sembrar? ¿No tenemos capacidad de sembrar? ¿Queremos sembrar? ¿No queremos sembrar? En definitiva, ¿dónde queremos caminar? ¿Cómo queremos construir el camino? ¿Y quiénes queremos compartirlo por el camino? No es un debate abstracto, no es un debate que tenga que ver exclusivamente con las identidades de la izquierda, sino que es un debate en el que es imprescindible ser honestos y tener una cosa que se practica muy poco en política, que se llama empatía. Y en la empatía y la honestidad tiene que ver con mirar a nuestro alrededor y con saber quiénes somos de verdad, qué capacidad tenemos de llegar a esa gente que está desencantada, que no está con necesidad de tener quien lo represente o de jugar un papel distinto, y con empatía sabiendo quién está al otro lado. Y digo esto porque a veces a mi organización no se la comprende bien y no sé cómo decirlo para decirlo educadamente, no se la respeta lo suficiente, quiero decir. Cuando nos miramos con empatía, uno puede hacer un pensamiento simple y pensar que las organizaciones no avanzan porque no tienen sed de mar, porque no se es ambicioso, porque no se tienen los mimbres suficientes, porque no se quiere llegar lo suficientemente lejos, o pensar que las empatías, pensar ponerse en el lugar del otro, y en lugar de prejuzgarlo y en lugar de pensarlo, tratar de entender lo que en las organizaciones sucede. ¿Qué pasa en Izquierda Unida? Lo digo porque no es un secreto que hay mucha gente aquí que está decepcionada, que si las listas, que si para arriba, que si para abajo, que el objetivo último no es lo que pase dentro de 3 meses, ni siquiera lo que pase dentro de un año, ni siquiera lo que pase dentro de 1 año y medio. El objetivo último es saber si somos capaces colectivamente de conquistar esa mayoría social que hoy está desafecta, que hoy está sintiéndose engañada, para construir una semilla que cambie este país. Y cambiar este país
no implica exclusivamente ganar unas elecciones o perderlas, o tener una representación en un lugar o perderlo. Cambiar este país significa exactamente lo que pudieron hacer nuestros enemigos sin que nos diéramos cuenta, que es cambiar el pensamiento común, cambiar el sentido común de la gente, sus hábitos, sus formas de relacionarse. En definitiva, las normas, lo que nos parece bien, lo que nos parece mal, eso cambió con el Partido Popular en el gobierno. En este país, antes del 96, era impensable cosas que ahora se defienden y se dicen públicamente con normalidad y que habrían escandalizado a la mayoría social de este país hace no tantos años. Por tanto, si nosotros queremos cambiar eso y queremos cambiar el pensamiento general, en mi opinión, y lo digo mucho y lo dije también en Rivas y creo que es una clave que a veces se nos olvida, no solo se trata de cambiar más allá de la izquierda, sino se trata de ponernos con seriedad el reto de cambiar la cotidianidad de la gente. Y cambiar la cotidianidad de la gente significa que los millones de personas que no participan en política, que no piensan en política y que están preocupados con cómo alimentan a sus hijos, se reincorporen no ya a militar, no ya a una organización política, no ya a una estructura electoral, no ya al voto, que se incorporen a una forma distinta de relacionarse con sus iguales, a una forma distinta de construir la sociedad. Y cuando hablamos de cotidianidad, hay que saber que Izquierda Unida tiene a mucha gente en el mundo cotidiano haciendo muchas cosas que a veces no se ven y no se reflejan o no son reconocidas en las decisiones que se toman. Y eso es la clave. En este país no se cambia solo cambiando Madrid, cambiando Cataluña, cambiando las grandes ciudades. Este país es Badajoz, es Castilla, es Extremadura, son un montón de territorios donde es muy difícil, donde el pensamiento ni siquiera hubo la primera transformación de semimodernización con ese periodo transicional, donde se sigue teniendo relaciones muy feudales, relaciones muy basadas en un modelo preconstitucional, pero existen. Y en eso hay que reconocerse y hay que identificar quiénes somos cada uno y dónde estamos cada uno. Y si no somos capaces de saber que eso es lo que hay que unificar, que eso es lo que hay que construir y que las marchas de la dignidad del 22 darán un salto cualitativo a muchas cosas porque están movilizando a esa gente, a la gente que había tirado la toalla, que no tenía dónde hacer una lucha y que ha encontrado en ese camino una forma de pelear, nos estaremos olvidando de lo más importante, y es que los países no se cambian y los pensamientos colectivos no se transforman en organizaciones ni en escritos, se transforman cuando la gente en su vida cotidiana cambia su forma de pensar y su forma de comportarse. Esa tarea, yo estoy segura de que nos vamos a encontrar en ella, y la clave es entender que unos no nos eliminamos a otros por tomar unas decisiones o por no tomarlas, o por hacer unos procedimientos de una manera o no hacerlos. Seremos capaces de encontrarlos en el camino si todos somos capaces de entender quién es el otro. Y en mi organización hay miles de militantes que estarían encantados de confluir con muchos de los elementos y de los proyectos que avanzan, pero que también tienen una cultura política, un trabajo, un recorrido que hay que reconocer y que hay que saber que existe. Es más, hay que saber que es imprescindible para que la transformación se produzca. Y yo no soy sospechosa de defender ni a los aparatos ni a los procedimientos burocráticos, pero sí que me siento en la obligación en esta mesa y en el día de hoy de romper una lanza por la militancia de mi organización y decir que el camino no es desencontrarnos, no es pedirnos exámenes mutuos ni ponernos etiquetas mutuas, sino que el camino es caminar juntos desde las marchas de la dignidad en estos espacios, en los foros, y estoy segura que más pronto que tarde seremos capaces de sentar las bases para una transformación profunda. Gracias.